Gramática española lección 44. El pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto es un tiempo verbal de pasado con un carácter y uso diferentes al pretérito perfecto simple y al pretérito perfecto compuesto. En español se usa para describir el pasado. Podemos describir una persona, un animal, un país, una época e incluso una situación. Suele aparecer con los otros tiempos de pasado cuando necesitamos describir situaciones. Si nuestra intención es describir el pasado, debemos usar el imperfecto con preferencia a otros tiempos. Ejemplos. Cuando vivía en Barcelona, comía en casa de mi madre. Nosotros teníamos un perro de pelo negro que se llamaba Rex. En la prehistoria las personas no podían ver por la noche hasta que descubrieron el fuego. Cuando tenía 20 años, era muy inteligente. Cantar, comer, vivir. Yo cantaba, comía, vivía. Tú cantabas, comías, vivías. Él, ella, usted, cantaba, comía, vivía. Nosotros, cantábamos, comíamos, vivíamos. Vosotros, cantabais, comíais, vivíais. Ellos, ellas, ustedes, cantaban, comían, vivían. Las terminaciones de verbos en ir son iguales. Las formas gramaticales de verbos en ar se caracterizan por llevar la partícula aba en sus terminaciones. Solamente hay 3 verbos irregulares en imperfecto: ser, ir y ver. Estas son sus formas: ser, ir, ver. Yo, era, iba, vea. Tú eras, ibas, veías. Él, ella, usted, era, iba, veía. Nosotros éramos, íbamos, veíamos. Vosotros, erais, ibais, veíais. Ellos, ellas, ustedes, eran, iban, veían. La forma de hay en imperfecto es había. El pretérito imperfecto, usos. Este tiempo verbal se usa siempre para describir cualquier cosa en el pasado: personas, animales, cosas, épocas, situaciones. Es similar a un presente pero referido al pasado porque la acción que expresa nunca termina, simplemente describe y habla de las características de algo. Ejemplos. Mi padre era un hombre maravilloso. Mi padre es un hombre maravilloso. En la Edad Media, la gente era muy violenta. Hoy en día la gente es pacífica. Yo iba siempre a la playa cuando vivía en Barcelona. Yo voy siempre a la playa cuando estoy en Barcelona. Las frases significan lo mismo pero una está en el pasado y la otra no. En ambos casos describimos física o psicológicamente a una persona, o describimos un hábito en nuestra vida. Cuando describimos, la acción no tiene una duración específica. No interesa. La descripción no expresa acciones que se produjeron una vez sino que expresa circunstancias y características de esas acciones, por lo tanto es atemporal.